Buen día, chicos. Hoy vamos a desarrollar un práctico referido al control interno. Ustedes, ustedes ya saben o debieran saber que cuando hablamos del sistema de control interno, estamos hablando del conjunto de reglas, de normas, de métodos establecidos por la dirección, por la administración de una empresa, de un ente cualquiera, con el fin de proporcionar una razonable protección del patrimonio, de proporcionar información financiera o contable confiable, de proporcionar eficiencia en las operaciones que se desarrollan, es decir, en todas las tareas operativas de la empresa, y facilitar el cumplimiento de las normas que alcanzan a la misma. El informe COSO, publicado en el año 92, define el control interno como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto al logro de objetivos dentro de las siguientes categorías. Primera, eficacia y eficiencia de las operaciones. Confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y normas aplicables. Esto fue publicado en el año 92 en el informe COSO. Este informe, el informe COSO, también dentro de su contenido desarrolla las actividades de control que implican el sistema de control interno. Primero de ello, el análisis efectuado por la dirección, por ejemplo, la comparación de resultados reales con los planeados, los indicadores de rendimiento, todo lo que ustedes vieron en el análisis de los estados contables, análisis combinado de indicadores de rendimiento para el logro de objetivos, evaluarlos, actividades de control dentro de los procesos de información, como por ejemplo autorización de operaciones. Esto nosotros denominamos un régimen de autorizaciones, adecuado de autorizaciones, registro oportuno y adecuado de las transacciones, acceso restringido a los activos, registros y documentos, controles sobre las operaciones y sobre el software, controles sobre la seguridad de acceso. Es decir, estas son las actividades de control previstas dentro de lo que corresponde al proceso de información. Lo relativo a los controles físicos, tenemos los arqueos y los inventarios de bienes de cambio y de bienes de uso. Luego tenemos lo correspondiente a la separación de funciones. El informe nos indica que corresponde a la segregación de funciones de autorización, registro y control de transacciones y manejo de activos. Es decir, nosotros como medidas de control interno en las empresas debemos propiciar que aquellas funciones que son incompatibles entre sí estén separadas, no estén a cargo de una misma persona. Como por ejemplo, administración, custodia y registro de bienes. Estas tres actividades, estas tres funciones o tareas no deben estar bajo la responsabilidad de una misma persona. Deben estar debidamente separadas.
Y dentro del proceso de control de gestión y de cumplimiento o legalidad, tenemos la revisión de informe de gestión, verificación del cumplimiento de leyes y reglamentos, es decir, todas aquellas que alcanzan de alguna manera o condicionan a la empresa por las operaciones y por las actividades que desarrolla. Dicho esto, pasamos al práctico inmediatamente. Esto normalmente lo tienen que resolver ustedes, pero dadas las condiciones en las que estamos trabajando, la virtualidad, lo vamos a ir completando en esta grabación. El práctico número 1, referido al control interno, tenemos la empresa, así seguimos, sociedad anónima. Los elementos proporcionados por la empresa, su estructura, dice, la empresa, así seguimos, sociedad anónima, tiene su casa central en la ciudad de Córdoba y una sucursal en Villa María. El personal administrativo de la casa central está formado por un contador y un cajero, y la sucursal está manejada por su encargado. La estructura de la empresa es la siguiente. Funciones de los empleados. Funciones de los empleados de casa central. Recuerden que había una casa central y una sucursal en Villa María, creo que. En primer lugar tenemos a Marcelo Gallardo, que es el contador de la empresa. Sus tareas o funciones son: lleva la contabilidad, efectúa los depósitos bancarios que le entrega el cajero y efectúa las conciliaciones de las cuentas bancarias. La empresa dispone de dos cuentas bancarias, dos cuentas corrientes. La cuenta corriente A y la cuenta corriente B. La primera, en donde se registra o se utiliza para el depósito de cobranzas de casa central. Y la cuenta corriente B para el depósito de cobranzas de la sucursal. Estamos hablando de la estructura de la empresa. Tenemos las funciones de los empleados de casa central. El empleado Leo Poncio hace de cajero. Sus tareas o funciones son: cobra, paga, lleva los registros auxiliares de proveedores y de cobranzas que sirven de base al contador para efectuar los asientos del diario. Los pagos en la empresa, en casa central, si hay fondo, los pagos se hacen en efectivo, sino en cheques, que él mismo hace y firma en forma conjunta con el gerente de la empresa. Los pagos en efectivo son visados al final del día por el contador. Los pagos con cheques se autorizan implícitamente, ya que el gerente firma los cheques para los cuales tiene a su vista el comprobante a pagar. Este es el procedimiento que tiene la empresa establecido para efectuar los pagos. Con relación a la sucursal, el movimiento son cobranzas. Estas son depositadas diariamente y en forma íntegra en la cuenta corriente de la casa central, cuenta corriente B. Así se tiene la seguridad de que se conoce la totalidad de las cobranzas y ventas de la sucursal. Las registraciones de las ventas, estas son exclusivamente del contador. El contador de la casa central efectúa el asiento de venta de forma global al cierre del mes, es decir, registra en un solo asiento todas las ventas correspondientes al mes, obteniendo el monto de la venta del extracto de la cuenta corriente B. Recuerden que esta cuenta corriente se depositaba íntegramente el total de las cobranzas y las ventas eran de contado, por lo tanto, representa la totalidad de las ventas realizadas en el mes. Los pagos en la sucursal. No efectúa pago extra. Para gastos menores tiene habilitado un fondo fijo.
el dinero se obtiene de las cobranzas diarias y es la única excepción al depósito íntegro de las cobranzas. Es decir, de lo que se obtiene se saca el dinero para reponer el fondo fijo. Para que el contador tome conocimiento de esta situación y proceda a registrar, se le informa vía fax el monto del fondo fijo que se repone y los conceptos por lo que se gastó, archivando los comprobantes en la sucursal. Fíjense en los últimos detalles de ese enunciado. La tarea a su cargo sería: señale las debilidades de control interno que detecta, mencione las consecuencias posibles para cada debilidad detectada y, por último, mencione qué controles deben implementarse para salvar las debilidades detectadas, ¿sí? Para corregir las debilidades. Para esto nosotros vamos a hacer un cuadro en el cual detallamos cada una de estas situaciones que se piden. Veamos. Las debilidades, errores posibles y sugerencias. La primera de ellas, el contador a cargo de la registración, encargado de la casa central y de la conciliación de las cuentas bancarias, también maneja fondos, realiza depósitos. Cuando se hizo el detalle de las tareas o funciones del encargado, se detalló que realizaba también depósitos. Esto es una situación, demuestra una debilidad dentro del sistema de control interno establecido por la empresa. ¿Cuáles son las consecuencias de esa debilidad? Posible desvío de fondos, con un destino, por supuesto, ajeno a los de la empresa, encubiertos con la manipulación de los registros. Fíjese, en el contador tenía a su cargo los registros contables y a su vez las conciliaciones y el depósito de los fondos ingresados. Administración, custodia y registro. Son actividades incompatibles que deben estar separadas. Las sugerencias. La persona que tiene a su cargo las registraciones de cuentas y las conciliaciones contables no debe tener acceso a los fondos, ¿sí? No debe tener la disposición de los fondos, no debe disponer, no debe acceder al manejo de los fondos. Los fondos deben ser manejados por personal de tesorería, cajero y tesorero. ¿Sí? Estos dos, cajero y tesorero, son los responsables de manejar los fondos. El contador debiera registrar y conciliar las cuentas, pero no manejar los fondos, no tener en su poder fondos de la empresa. La segunda debilidad. Se efectúan pagos en efectivo. Esto significa de que las cobranzas no se depositan íntegramente, a pesar de que lo decían, las cobranzas se depositan. Esto no es así, se puede verificar, ¿cierto? Que no se efectúan los pagos que no se depositan íntegramente las cobranzas. Esto también podría provocar un posible desvío de fondos y una dificultad para detectarlo. La sugerencia es depositar las cobranzas íntegras e inmediatamente, efectuar todos los pagos con cheques y habilitando un fondo fijo para gastos menores. Estos tres elementos que tenemos como sugerencia es el más adecuado como sistema de control interno para el manejo de los fondos. En toda empresa siempre tenemos que establecer para las erogaciones de fondos un fondo fijo, una caja chica para gastos menores y el resto de todos los gastos, de todas las erogaciones, realizarlas con cheques. Y los ingresos deben ser depositados en su totalidad al día siguiente, si no se puede en el mismo día. Eso permite un mayor control sobre el efectivo del cual dispone la empresa. Tercera observación. Los pagos en efectivo no son previamente autorizados.
se visan luego de realizados. Los pagos con cheque se autorizan implícitamente, ya que firma el gerente de la empresa, no quedando constancia escrita de dicha autorización. Esto podría provocar que haya posibles pagos indebidos con perjuicios económicos, por supuesto, para la empresa. Estos no son previamente autorizados, sino que se visan, son observados luego de realizados. O sea, podemos pagar algo que no corresponda a la empresa. Como sugerencia, todos los pagos, todos los gastos deben ser autorizados previamente por una persona de jerarquía que tenga especialmente asignada esta función. Régimen adecuado de autorizaciones. A eso es lo que apuntamos. Debe haber personas que tengan autorización para el desarrollo de ciertas funciones, como sería en este caso una persona debidamente autorizada para los pagos de una empresa. Esta autorización debe ser explícita, firmando o inicialando los comprobantes a pagar y la orden de pago, si es pertinente, si es que se utiliza una orden de pago. Ustedes se van a encontrar que en nuestra provincia, salvo en la administración pública, algunas instituciones civiles, quizás alguien, algún contador, alguien, haya previsto la utilización de órdenes de pago. Pero no es frecuente encontrarnos en las empresas del medio con ese documento. Sugiero que ustedes lo adopten como una rutina al uso de las órdenes de pago. Y por cada orden de pago que se emita, armar un legajo que contenga los comprobantes que respalden el pago que se efectúa. Y estos estén debidamente autorizados por cada una de las personas que intervienen. Bueno, sigamos. La cuarta observación. El cajero efectúa registraciones en los registros auxiliares. Es quien maneja el dinero. Habíamos dicho que administración, custodia y registro debían estar separados. Este cajero está administrando el dinero, por lo tanto, el registro no lo debe hacer él. Esto pudiera provocar posible desviación de fondos con fines ajenos a los de la empresa, encubriendo este accionar con manipulación de registros, no registrar cobranza o registrar pago de más con respecto a los reales, encubriendo faltantes temporarios o permanentes. Ustedes seguramente van a ver cuando veamos la auditoría aplicada al rubro caja y banco, van a conocer lo que se denomina traslapo. Esto es lo que pudiera ocurrir en esta situación. La sugerencia, el cajero no debe registrar, separar las funciones de registro y manejo de fondos. Separación de funciones incompatibles. Quinta observación, quinta debilidad detectada. Los ingresos por venta se registran sobre la base de los depósitos bancarios que realiza la sucursal. Es decir, no se envía la documentación respaldatoria de las ventas, sino que el registro de las ventas se efectúa, habíamos dicho, por el extracto bancario, por cuanto la empresa había dispuesto que todas las cobranzas originadas por las ventas se depositaran. Y este es el comprobante que utiliza el contador para registrar la operación. Esto podría provocar que el personal de la sucursal no deposite todas las cobranzas, desviando fondos con fines ajenos a lo de la empresa de forma temporaria o definitiva. Es decir,
Si todas las cobranzas provenientes de las ventas no han sido depositadas y si el extracto bancario y los depósitos que figuran en el mismo es la fuente para hacer el registro mensual de ventas, indudablemente que va a haber ventas que no van a ser registradas, van a ser omitidas por cuanto en la sucursal no hicieron el depósito correspondiente a la cobranza de esa venta. La sugerencia es establecer de que los datos para efectuar la registración deben surgir de los comprobantes, facturas o de la planilla de caja, que a su vez debe ser controlada con la documentación de respaldo. Todo registro debe estar respaldado con el documento que corresponde. 6. Sexta debilidad. Los gastos de fondos fijos se registran sobre la base de la información que envía la sucursal. Esto podría provocar que podrían desviarse fondos manipulando la información enviada a Casa Central, informar más gastos de los reales o no. Siempre la sugerencia va a ser efectuar las registraciones sobre la base de los comprobantes, los cuales también debieran ser enviados por la sucursal a la Casa Central, previo a cada reposición de fondos. Siempre acompañar los comprobantes que respaldan la operación. Otra observación o otra debilidad detectada: el fondo fijo se habilita y repone con efectivo extraído de las cobranzas. Con lo cual, queda demostrado que las mismas no se depositan en forma íntegra. Esto podría provocar posible desvío de fondos. Por lo tanto, la sugerencia hace reponer el fondo fijo a través de un cheque. Siempre reponer el fondo fijo a través de un cheque. Asegurarnos a través de esas 3 medidas que habíamos comentado: fondo fijo, pagos mayores autorizados por el fondo fijo, realizados con cheques, y el depósito íntegro de todas las cobranzas. Con eso nos aseguramos un adecuado sistema de control interno sobre la administración de los fondos. Hasta ahí el primer práctico que vimos de control interno. Esto, no sé si, no recuerdo si en los parciales tomamos algo de esto, pero en el final, para aquellos alumnos libres, cuando se toma algún práctico, en algún momento, en alguno de ellos se suele establecer un análisis del sistema de control interno como uno de los prácticos a resolver en el examen. Vamos con el segundo. Empresa la arriesgada. En este caso se pide: identifique el tipo de riesgo que existe en cada uno de los siguientes supuestos, tomado en forma independiente cada uno de ellos, ¿no? Veamos. Claudio Paul nos dice, el primero: Claudio Paul es el tesorero de una importante multinacional. Tiene entre sus funciones la confección de las conciliaciones bancarias de la sociedad. Señor Claudio Paul es el tesorero de la empresa, administrador de los fondos, tiene a su vez la custodia, aparentemente lo mismo, y a su vez está haciendo la registración. El riesgo involucrado corresponde al control interno, es decir, hay una falla dentro del sistema de control interno que permite que ocurra esto, de que el tesorero tenga a su cargo funciones incompatibles: administración, custodia y registro. Veamos el siguiente: Ares, sociedad anónima, empresa textil, tiene en su stock
1000 remeras con la inscripción verano 2016. El gerente de ventas, por la característica del rubro, en este caso por la característica de la mercadería. En mercadería pasada de moda, evaluada, por supuesto, a un valor corriente. Habíamos dicho que el riesgo inherente era aquel que surge como consecuencia de la característica de la actividad de la empresa o la característica del rubro o del bien que se está auditando. En este caso, la característica del bien es de un bien pasado de moda que no va a ser posible venderlo ni aun como rezago. Entonces, eso es lo que ocasiona o involucra al riesgo inherente. El tercero elemento. No existe una adecuada separación de funciones entre facturación, créditos y cobranza. Acá se observa, no hay una adecuada separación de funciones. Hay funciones incompatibles y no están separadas. Por lo tanto, corresponde a un riesgo de control. El riesgo involucrado es el riesgo de control. Recordemos, una actividad de control dentro del proceso de información que nos proporcionaba el informe costo estaba precisamente la separación de funciones. Otro elemento, el cuarto. Teja, sociedad anónima, no practica recuentos físicos de bienes de cambio. Dicen acá, entre las actividades de control que comentamos al principio de esta grabación, teníamos también como, no me recuerdo bien cómo decía, pero creo que era control físico, hablaba de arqueos y inventarios, de bienes de cambio o de bienes de uso. Es decir, corresponde a una actividad de control lo que está generando o el riesgo involucrado va a ser el control, el riesgo de control, falla, debilidad en el sistema de control interno. La quinta, elementos proporcionados, dice, el auditor de la empresa no consideró la necesidad de contar con colaboradores el día del inventario y la sociedad ha decidido practicar los inventarios de los depósitos de Bernal, Moreno y Becar, todos el día 31 a las 8 de la mañana. Es decir, se va a hacer el inventario, viene de cambio, creo que, bueno, no lo dice, en 3 localidades diferentes, el mismo día y a la misma hora. Y va a actuar un solo auditor. Aquí hay un problema con la aplicación de la técnica, mejor dicho, del procedimiento utilizado por el auditor. Por lo tanto, el riesgo involucrado es el riesgo de detección, es decir, el riesgo que surge como consecuencia de una inadecuada aplicación de las técnicas y los procedimientos de auditoría. No es posible que el auditor pueda estar en 3 lugares diferentes al mismo tiempo. Debiera haber propiciado la participación de colaboradores en cada una de las localidades, en las cuales él no pudiera estar. Con esto vimos los 3 tipos de riesgos. Sí. El tercer caso, empresa te la debo, sociedad no. Los elementos proporcionados son: usted como auditor, ¿no?, tiene a su cargo la evaluación del control interno vigente en su cliente te la debo, sociedad anónima, cuyo ejercicio cierra el 31 de marzo de 2021 y se encuentra con la siguiente evidencia.
Esto es lo que nos comenta el gerente. Con relación a caja y banco, todos los ingresos se depositan en forma intacta e inmediata, salvo las cobranzas por venta de productos perecederos cercanos a vencerse, que no son frecuentes y se mantienen en caja para efectuar pagos menores. Así que todos los ingresos se depositan en forma íntegra e inmediata, salvo las que vienen de la venta de productos perecederos, pero que no son frecuentes y son de poca significatividad. Nos dice también el gerente de que todos los pagos mayores a 2.000 pesos se realizan con cheques y siguen un proceso de autorización que incluye revisión del comprobante a pagar, verificación de su registración como deuda y autorización del pago. Se utiliza doble firma para la emisión de cheques. Aparentemente hay un circuito bastante coherente. Otra situación, el cajero cobra, custodia, deposita los fondos en banco y prepara los cheques. El contador registra, el tesorero efectúa la conciliación de existencias en caja y banco con libros, supervisa al cajero y firma los cheques. Ahí ya hay un detalle. ¿Qué más? El auditor efectúa las pruebas de cumplimiento y se encuentra con las siguientes observaciones. Observó que para las operaciones que componían la muestra, objeto de revisión, las ventas de perecedero alcanzaban el 2% de las cobranzas totales. Otra observación. Se observó la existencia de saldos de caja significativos que permanecían constantes por periodos de hasta 45 días. Insisto, estas son observaciones que hace el auditor a través de la aplicación de pruebas de cumplimiento. Es decir, pruebas de cumplimiento son aquellas orientadas a verificar la eficacia del sistema de control interno. Otra verificación. El tesorero tenía en su poder 3 cheques firmados en blanco por el gerente, con quien firma conjuntamente lo mismo. Fíjense ustedes, son 3 cheques firmados en blanco. Otra, el cajero efectúa al cierre de cada día el arqueo de los fondos que él mismo custodia. Ahora, yo mismo me controlo. Luego de haber confeccionado la boleta de depósitos para el día siguiente. Bien. Hay situaciones, ¿no? ¿Cuáles son las tareas a su cargo? Señale las debilidades de control interno que detecte. Mencione las consecuencias posibles para cada debilidad detectada. Mencione qué controles debe implementarse para salvar las debilidades detectadas. Y por último, señale el impacto de las debilidades detectadas sobre su programa de auditoría. ¿Qué debe hacer el auditor para evitar? Veamos cada una de ellas. La primera, las cobranzas no se depositan en forma íntegra e inmediata. Según lo que nos dijo el gerente, solo permanecen sin depositar las cobranzas provenientes de la venta de artículos perecederos, las que dice no son significativas. Sin embargo, de la tarea realizada por el auditor, surge que en caja existen saldos significativos sin depositarse con una antigüedad de 45 días, mientras que se comprobó que las ventas de artículos perecederos es del 2% de las cobranzas totales. Con esto se infiere que en realidad permanecen fondos provenientes de otras cobranzas sin depositarse.
Es decir, hay dinero que no surge de la venta de los artículos perecederos. Tienen otro origen. No es como lo decía el gerente. Esto podría facilitar la desviación de fondos en forma temporaria o definitiva, poniendo en riesgo o en peligro los fondos de la empresa, con posibilidades de robo, ya que cifras significativas permanecen en caja por largo tiempo. Lo que debe hacer la empresa y debe sugerir el auditor es depositar la cobranza en forma íntegra e inmediata. Insisto con eso, depositar las cobranzas en forma íntegra e inmediata. Todo ingreso de efectivo, de dinero que se produzca en la empresa, debe ser depositado al día siguiente en forma íntegra e inmediata. La implicancia en el programa de auditoría: el auditor deberá confirmar cuentas a cobrar con saldo significativo. ¿No? Debemos utilizar el procedimiento de confirmación a terceros. Verificar los saldos a través del procedimiento de confirmación. Y controlar ingresos por ventas y depósitos con comprobantes respaldatorios. Es decir, el trabajo acá va a ser más intenso, digamos. Debemos ir a cada una de las operaciones, cada uno de los comprobantes de respaldo de cada una de las operaciones efectuadas por la empresa y verificar la concordancia que existe con los depósitos efectuados en el banco. La segunda, y si el contador no efectúa conciliaciones de existencia de fondos en caja y banco con los registros contables. Habíamos observado que esta tarea la realizaba el tesorero. Volvemos. El tesorero podría retener fondos en forma temporaria o definitiva, lo que quedaría encubierto mediante la manipulación de las conciliaciones que él mismo realiza. No puede ser quien administre y quien se controle el tesoro. El tesorero debe custodiar los fondos y el contador es quien debe efectuar las conciliaciones bancarias o de existencia en caja y banco. Separación de funciones. O el contador o el gerente debe realizar arqueos sorpresivos y periódicos para controlar la existencia de fondos. No puede ser esta efectuada por el tesorero, sino por una persona ajena al sector de tesorería. Sobre el programa de auditoría, el auditor deberá revisar las conciliaciones bancarias. Si no haya habido conciliaciones acomodadas por el tesorero. Confirmar las cuentas a cobrar y controlar ingresos y egresos con comprobante. Lo mismo que antes, que en la observación anterior. Ir a las fuentes, es decir, verificar las operaciones con los comprobantes o con la documentación respaldatoria. Tercera debilidad detectada. El gerente firmó cheques en blanco, los que fueron encontrados en poder del tesorero. Esto pone de manifiesto que no es real que en todos los casos los pagos sean autorizados previamente por el funcionario mediante la revisión de documentación a pagar. El error posible facilita la desviación de fondos y la realización de pagos indebidos. Esto va a provocar errores o irregularidades en los pagos. Sugerencia: autorizar todos los pagos previamente a su realización, sin excepción. Utilizar la doble firma en los cheques como corresponde, doble control, y no dejar cheques firmados en blancos. No se utiliza frecuentemente en nuestro medio. Se arme un legajo donde conste el comprobante
quién solicita gastos, quién lo autoriza, se haga el cheque y estos sean visados previo a la emisión del cheque, a la firma del cheque, por autoridades que correspondan. Un régimen adecuado de autorización, de compra y de pago. El impacto que va a tener esta debilidad sobre el programa de la auditoría es que el auditor deberá controlar los egresos con la documentación de respaldo. Y si no dejar cheques firmados en blanco, esto es una realidad. En nuestros medios también, si bien tratamos de que esto no ocurra, es frecuente encontrarnos con esa situación y por ahí es porque ausencia del responsable de la autoridad máxima de la empresa, para evitar demora en los pagos, que haya cheques firmados en blanco. En todo caso, corresponde de que si existen cheques firmados en blanco, nosotros veamos la manera de que no haya un uso indebido de estos cheques. Hagamos una especie de inventario de ellos, de cada uno de los cheques firmados en blanco, y a medida que se vayan utilizando, consignar en ese mismo detalle cuál ha sido el destino y para qué ha sido utilizado el cheque firmado en blanco. Pero lo aconsejable es que esto no ocurra, no dejar cheque firmado en blanco. Veamos qué otra debilidad. La custodia de los fondos está a cargo del cajero y no es controlado por otra persona. Es decir, una sola persona es quien administra, custodia y registra. Posible desvío de fondos. Aquí la sugerencia es que el tesorero debe ser responsable de los fondos. Debería controlar diariamente la existencia, además de los controles que realice el contador o el gerente. Siempre una persona que controle al cajero, otra que controle a los responsables del control sobre los cajeros. El impacto en el programa de auditoría no va a llevar a que debamos cotejar movimiento de fondos con documentación de respaldo. Casi en todas las debilidades que hasta ahora hemos encontrado nos ha llevado a verificar cada operación con la documentación de respaldo. Y ahí quedamos con este, creo que era el tercer caso. Sí. Veamos el cuarto. El cuarto no lo vamos a resolver. ¿Qué hora es? 45 minutos ya. No, este no lo vamos a ver ahora, en todo caso después se lo mando para que ustedes lo resuelvan. Vamos al quinto. Empresa, la examinada sociedad anónima. Se pide, responda a las siguientes preguntas sobre la empresa, la examinada sociedad anónima, indicando en cada caso con precisión de qué parte de los estados contables obtiene la respuesta. Bien, veamos el primero. A. ¿Registró la empresa algún ajuste de ejercicios anteriores? Un área. En caso afirmativo, ¿dónde se expone esta situación? ¿Ya? Si hay un área. Es el ajuste de resultados de ejercicios anteriores, si los hubiera, debería exponerse en el estado de evolución del patrimonio neto, restando por primera línea los saldos iniciales, ¿sí? Lo del ejercicio anterior, saldos finales del ejercicio anterior. Hacia abajo, en otra línea, debemos detallar el ajuste de resultado de ejercicio anterior, sumando o restando la parte correspondiente a los resultados no asignados. Esa es la respuesta. Veamos la segunda situación. Si la empresa tuviera bienes de disponibilidad restringida, ¿dónde y cómo debería exponerse esta situación? Esta situación
existencia de bienes de disponibilidad restringida, sea efectivo o bienes físicos, bienes de cambio, bienes de uso, deberían exponerse en notas a los estados contables e ir acompañados del anexo correspondiente, ¿no? La primero que aparece es en nota diciendo bienes de disponibilidad restringida y se hace el detalle del bien y la causa por la cual está restringida la disposición del bien. Y si corresponde, se hace el anexo correspondiente. La tercera situación. Si la empresa tuviera algún cambio en los criterios de evaluación respecto del ejercicio anterior, ¿dónde se debe exponer esta situación? O sea, cambio en los criterios de evaluación. También esta situación se deben exponer en notas a los estados contables. Por eso la importancia de las notas, los anexos y la información complementaria permiten precisamente o facilitan una mejor y mayor comprensión de las afirmaciones contenidas en los estados contables. Volviendo, los cambios en el criterio de evaluación con respecto a los utilizados en el ejercicio anterior se deben exponer en notas a los estados contables. La pregunta B. Si quisiera conocer cuál es el criterio de amortización utilizado por la empresa en los bienes de uso y los demás bienes amortizables, si los hubiera, ¿dónde debo buscarlos? Para eso debemos acudir al anexo de cuadro de bienes de uso, conocido como anexo. Ustedes saben que este cuadro contiene el detalle de todos los bienes que forman parte del rubro, los valores de origen, los valores de cada cuota de amortización, de la amortización del ejercicio, la amortización acumulada, el valor residual, que es en definitiva el que va a consignarse en el estado de situación patrimonial. Por lo tanto, nosotros teniendo en nuestro poder este cuadro de bienes de uso, podemos inmediatamente verificar cuáles son los criterios de amortización utilizados para cada uno de ellos. Pregunta E. Para conocer qué decisiones adoptó la Asamblea de Accionistas que tuvieran algún efecto en los estados contables, ¿qué documentación debo revisar? Es decir, acá estamos hablando de la Asamblea de Accionistas, Asamblea Ordinaria seguramente, y verificar qué efecto tuvieron las decisiones que se adoptan en la misma sobre los estados contables. La documentación que nosotros debemos verificar, que nosotros debemos como auditores revisar, son las actas de asambleas. Estas son las que contienen todas las decisiones adoptadas en la asamblea de accionistas. Y ahí es donde vamos a encontrar y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, qué efecto o sobre qué estado contable debieran tener efecto. Nos lleva inmediatamente al estado de evolución del patrimonio neto, que es, en principio, todas las variaciones que ocurren o todas las decisiones que se adoptan en la asamblea de accionistas tienen un impacto en este estado, en el estado de evolución del patrimonio neto. En definitiva, para conocer las decisiones adoptadas por la asamblea de accionistas, lo que debemos revisar son las actas de asamblea. Bueno, y esta fue la última, que corresponde a este primer práctico de control interno. No dejen de revisarlas, no dejen de verlas, no dejen de escucharlas, no dejen de
analizarla. Sobre todo, va a ser muy útil para aquellas personas que van a rendir el examen de carácter del INTE. Vamos a terminar y de verdad espero, chicos, que les sea útil. Será hasta otra oportunidad en que nos veamos por este medio. Hasta luego, chicos.